La ausencia de varios ministros durante las horas más críticas del sistema frontal abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de la instrucción presidencial de mantenerse desplegados en terreno. Fernando Barros, Jaime Campos, José García, Maicho Malí y María Paz Arzola justificaron su actuación por viajes, asuntos personales o labores de coordinación interna. El caso más controvertido fue el del ministro de Defensa, quien viajó a Hawái para participar en un ejercicio militar internacional mientras la emergencia golpeaba a Atacama y Coquimbo. Las críticas también alcanzaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de que cuestionara públicamente la existencia de personas desaparecidas. Ya, vamos con los ministros ausentes durante la emergencia climática. Había una instrucción presidencial por parte del presidente, José Antonio Kast, quien habría solicitado a sus ministros mantenerse desplegados ante la llegada del sistema frontal. Considerado uno de los más intensos de las últimas décadas, como hemos visto acá. La emergencia afectó especialmente a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde se registraron inundaciones, aislamientos de sectores rurales, desapariciones y daños en infraestructura. La gravedad de la situación llevó al mandatario a decretar estado de excepción constitucional por catástrofe en Atacama y en parte Coquimbo. Pese a ello, varios secretarios de Estado no estuvieron presencialmente en las zonas afectadas durante las jornadas más complejas del fin de semana. Y aquí empezamos a ver quiénes son las personas que no estuvieron. Fernando Barros, el ministro de Defensa, estuvo junto al subsecretario Rodrigo Álvarez en Hawái para participar en un ejercicio internacional militar llamado Rim of the Pacific, donde habían representantes de 31 países, cerca de 40 buques, 5 submarinos, 140 naves y 25.000 efectivos. Barros tuvo una reunión con el Estado Mayor Conjunto para coordinar el acuartelamiento y la preparación de las Fuerzas Armadas antes de el chaparrón. Durante su ausencia, la cartera quedó bajo la subrogancia del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristian Bolívar. La presencia simultánea del ministro y el subsecretario Álvarez en Estados Unidos provocó críticas porque lo que dicen es usted debe haberse quedado en Chile. El senador Iván Flores sostuvo que Barros estaba cumpliendo tareas vinculadas a su cargo, pero advirtió que en un momento crítico la pega principal está aquí. Ahí hubo... Esta fue la defensa de Barros en esta charla, mira. Gracias. La verdad es que, como ha señalado el ministro del Interior, aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Somos un gobierno que dirige el presidente Kast y que tiene una institucionalidad. En materia de desastre, hay, ¿no es cierto?, está el Senapred, están los COGRIP, pero la cabeza es el Ministerio de Interior, a través del ministro del Interior y toda su organización, y todas las demás reparticiones somos cooperadores. Las Fuerzas Armadas, ya desde la semana pasada, estábamos en un estado de preparación. Todos los equipos, todos los medios de contingente, tanto humanos como materiales, estaban listos para actuar según fuera necesario y a disposición de la organización que existe, que es el Senapred. Aquí no había ninguna ausencia de nadie. Las personas, digamos, cumplimos una función y en el Ministerio de Defensa tiene muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía y aspectos internacionales y estábamos en materias propias de la cartera, no andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones, estábamos trabajando, he llegado hoy día mismo, pero tenemos un equipo con subsecretario y todo que funcionó perfectamente bien a la maravilla. Y la verdad es que no ha habido tal ausencia en la zona norte. Hay dos cosas. Uno, se entiende que haya parlamentarios, digamos, etcétera, o autoridades locales que están muy nerviosas, muy angustiadas y anuncian desapariciones de personas y cosas que en realidad no han ocurrido. Las Fuerzas Armadas han estado presentes. Como dijo el ministro, hay más de 350 personas en la zona de Coquimbo y La Serena. Hay un contingente adicional presente en terreno en Atacama y otro tanto disponible para actuar. No se trata de llenar las calles y los lugares que se anden chocando unos con otros. Todo el equipo humano y equipamiento de las Fuerzas Armadas está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, hay algunas personas que necesiten cámara, digamos, y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas. No creo que merezca distraernos de lo principal, que es el sufrimiento de algunas personas. Ahí está. Algunos han calificado arrogante la posición, pero bueno. Otros ministros tampoco estuvieron en terreno durante los momentos más críticos. Por ejemplo, Jaime Campos permanecía en España por el nacimiento de su nieto. Maicho Malí coordinó telemáticamente la respuesta sanitaria. Por otra parte, José García mantuvo coordinación remota. Y María Paz Arzola delegó el despliegue presencial en el subsecretario de Educación. Y acá me gustaría apelar al chat, a toda la gente que ahí está conectada. Espero que seamos ya casi 3.000 personas. Dejen su like. Porque me gustaría preguntarles qué es lo que se entiende por
liderazgo ministerial, porque un Estado moderno funciona con subrogancia, equipos técnicos, que es lo que pasó en esta ocasión con el gobierno. Entonces mi pregunta es otra. Si creen que la ciudadanía espera ver a los ministros personalmente donde sucede la emergencia, o más bien la ciudadanía logra distinguir esa diferencia cuando enfrenta una catástrofe. Voy a decir algo impopular. ¿Puedo decir algo impopular? Por favor, es tu programa, dale. No, pero no es mi programa, es nuestro programa primero. Y lo segundo, hubo mucha crítica a Connie Santamaría porque le dijo a, creo que fue a quién fue un gobernador o fue al alcalde de Coquimbo. El gobernador de Coquimbo. Sí, fue el gobernador de Coquimbo. Le hizo referencia a que no iba a parar de llover si hacía un despliegue militar. Y muchas críticas, como planteando que era indolente. Pero dice algo que es cierto. ¿Qué dijo? Que no por tener militares en la calle va a parar de llover. Eso no quiere decir que no sean útiles los militares en ciertos contextos. Pero quiero ir a algo que hemos conversado en este programa muchísimo. Muchísimo. Todo lo que no comunica parece que no existe. Y poner a los militares en la calle comunica. Orden, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, comunicará. Este gobierno se ha situado bajo la dinámica de la comunicación. Puso a una panelista de Sin Filtro en la vocería de gobierno. O sea, son adictos a la comunicación. Uno de los encargados productores del Festival de Viña era quien organizaba los actos de Kast en un momento. Entonces, el punto es, si esa es tu estructura, de la cual Poduje saca buen provecho para bien, o sea, el tipo sabe. El tipo entiende de que lo llamaron es a comunicar. Y algunos podrán definir ese comunicar como show. La doctrina del show, como yo he dicho. No esperes de que no te critiquen si no me estáis dando el show que pedimos, po. Claro. Y que tú mismo armaste. Tu espectáculo no está a la altura. Otra cosa es que ese espectáculo sirva. Otra cosa es que eso sirva y después se vuelve un espectáculo. ¿Se entiende? Pero el show, que en un gobierno de emergencia que se denomina así, le cabe, no está a la altura de la emergencia. Y eso es lo que siente la gente. Entonces, cuando hay una nómina de ministros que no estuvieron, obvio que se decepciona al público, porque al público le prometieron un espectáculo, pues. Claro, que no está estáis dando el show, pues. Esta polémica, como comentabas, también alcanzó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien publicó un video cuestionando la existencia de personas desaparecidas en Coquimbo. Sería bueno volver a revisarlo, señor director. A ver, veamos qué dijo Iván Poduje. Horas después, ojo, eliminó la publicación. Cheri, que todos sabemos que se le arranca la moto a veces, totalmente destemplada, totalmente descriteriada, totalmente irresponsables, hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información, criticando a nosotros que estamos haciendo acá el trabajo, no sé dónde estará él. Sabemos que al diputado Monocheri no se le puede pedir mucha seriedad, en general, pero yo le pediría que ahora, en consideración que él es de la zona, tenga un poco de moderación, ¿ya? Y no use este hecho lamentable para hacer una crítica política a los cuales no tiene acostumbrado y que se refleja en la encuesta CADEM, que lo tiene como unos políticos peor evaluados de Chile, ¿ya? Ese no es el problema, todos sabemos cómo es. El problema es que sus declaraciones irresponsables lo único que hacen es generar alerta a la población. Poduje entiende el sentido de todo esto perfecto. Ojo, esto es una cosa que tiene que entender la gente que no votó a Kast. Una cosa es la gente que no votó a Kast y que espera otras cosas y que dice, no, mira, lo que pasa es que el sufrimiento... De acuerdo. Pero la gente que votó a Kast tiene otros valores. Y esos valores Poduje los lee. Y ojo, fue la mayoría. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que vuelvo al punto que es polémico.
ellos crean una expectativa y si en el line-up de este festival no están ellos mismos que prometen estar permanentemente, no funciona. Y eso decepciona a mucha gente. Fuera de que además lo pueden hacer mal. Lo pueden hacer mal. Pero parte de todo lo otro, o sea, yo el fin de semana, cuando vi la transmisión de... Yo me pasé viendo los canales deportivos y haciendo zapping con los canales locales, porque la verdad, a veces era una historia de 7 horas mostrando una esquina. 7 horas de la tele mostrando una esquina. ¿Cachai? Entonces, yo también, ojo con participar del sentido. Lo que acá importa son la gente que está sufriendo. Eso es lo que importa. Pero si tú prometiste hacer algo o das una expectativa de algo, tienes que responder esa expectativa. Yo creo que el gobierno no ha respondido a esa expectativa y por eso hay mucha gente decepcionada. Acá uno se puede preguntar, por supuesto, qué significa el estado de catástrofe que se decretó en el norte del país. Significa que asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que le haya dado origen a dicho estado. Entonces, lo que deben hacer los militares es ordenar el acopio, almacenamiento, formación de reservas de alimentos, artículos, mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona, determinar la distribución o utilización gratuita onerosa para los bienes referidos para el mantenimiento, establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público, impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas, municipalidades que se encuentren en la zona, como también los militares deben difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población, dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden de la zona y las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal. Entonces, frente a todo esto que estamos hablando de Poduje, también apareció el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, contesta duramente a Poduje y asegura que las centrales estaban colapsadas, que había rescates en curso y afirmó que le falta calle a esta gente. Esas fueron sus exactas palabras. Así que nada, sigue la polémica. Está acá Camilo Espinosa. Buenos días, Camilo. ¿Cómo están? Terrible el tráfico. Terrible tráfico. Pero estamos hablando de este fenómeno que es estos ministros que la gente está inquieta con... Sí, o sea... Como con su nueva aparición. Yo creo que el más polémico fue sin duda el ministro de Defensa, pues, Fernando Barro. Claro, porque hay herramientas que se pueden utilizar en la emergencia. Claro, y lo otro es que también él comunicacionalmente, no sé qué opinarán ustedes, pero me pareció un desastre lo que le recomendaron sus asesores, que esto de salir a responder y a decir, no, si no estábamos en el Mundial. Es como, nadie estaba hablando del no Mundial. Había partido en Hawái. Y nadie pensó de que estabas en el Mundial. O sea, Sí. si hubieras estado en el Mundial, hubiera sido muy, muy famosa esa situación. Entonces, como que él mismo inoculó en la gente la posibilidad de que haya un ministro en el Mundial mientras estaba la catástrofe en Chile por justamente la lluvia y todo lo que sabemos que ha acontecido. Bueno, tuvimos un nuevo balance ayer, esto va a seguir, se vienen 2 sistemas frontales, el otro ingresa el jueves. O sea, esto ha sido un tren de sistemas frontales, va a estar bien complejo. Esto en noticias ya más o menos confirmadas por meteorólogos. Vuelve a entrar también a la zona central, o sea, vamos a seguir con lluvia prácticamente toda esta semana y dieron un balance ayer también que interesante porque se confirman los 10 fallecidos. Encontraron el cuerpo de una mujer, lo comentaban también, cerca de 10.000 personas aisladas en todo desde la Araucanía al sur hasta Atacama al norte, personas que no pueden, digamos, salir del lugar donde están recluidas, o sea, en casa, por desborde de río, en fin, y también 2.400 me parece que son los damnificados. Entonces una cifra bien grande. Pese a esto, y esa es tal vez la gran pregunta, es cómo lo ha hecho el gobierno. Y da la impresión, no sé qué opinarán ustedes, al menos lo que reflejaba en la encuesta del domingo con una primera etapa de esta ola de sistemas frontales, es que el gobierno ha estado presente, se la ha visto en terreno, ministros importantes, más allá del outfit, ¿cierto? Lo que ocurrió con la ministra Ducó. Sí. O que la ministra de Ciencia consiguió unos Starlinks. Sí, también la estaban funando por eso, ¿verdad? Decía Marcelo Lago, yo lo escuchaba muy atentamente estos días, que esto de que es más o menos recurrente que los estados se vean insuficientes frente a catástrofes o temporales de estas características,
Creo que esta ocurre situación siempre. también dejó en evidencia que la gente necesita ese simbolismo, porque, claro, estaba desplegado todo lo gubernamental, lo disponible por haber, pero aunque un ministro esté coordinando por teléfono, la ciudadanía creo que dejó en claro que necesita muchas veces verlo en terreno. Sí, Que existe esa expectativa. Hubo ¿cómo se llama? Por ejemplo, es inevitable, creo yo, no sé si vieron el video donde una señora, una vecina, encara al presidente Kast. Sí. Me parece que era en el sur, en la zona de la región del Biobío, y hubo un accidente mientras estaba comentando esto, pero en la región del Biobío. Y yo creo que es inevitable, porque siempre la gente tiene esto de... ¿Cómo se llama? Como de desahogarse, de salir justamente en estos contextos. Hubo protestas también en Viña, en la población Libertad, justamente por lo extendido que han sido los cortes de luz. Lo complicado también que son los cortes de luz en circunstancias donde, por ejemplo, en la noche está bajando la temperatura bastante y muchos de los artefactos que son... ahí estamos viendo las imágenes que comentaba recién. Justamente... Sí, ahí escuchemos lo que le dice la vecina Kast. Claro. A ver. La vivienda en este temporal se volaron. Los vecinos formaron cuadrillas de emergencia para poder ayudarnos entre vecinos, para poder clavar los techos. Necesitamos supervisión y una comisión definitiva para la recepción de las viviendas que el TC1 no lo tiene. Por lo tanto, nosotros necesitamos que eso se concrete y que se cumplan los plazos tanto de la empezada la construcción hasta la terminada. La casa de mi mamá lleva 6 meses en construcción y todavía no se la entregan. Adulta mayor de 84 años. 6 meses. Una casa que debió haberse entregado en 3 meses. Necesitamos plazos. Mira el invierno aquí. Mira lo que pasó con el colegio. El viento. La lluvia aquí es inclemente. Y necesitamos tiempos, plazos definitivos. Ese es mi petitorio. Gracias. No tiene... Ayer justamente estaba haciendo zapping y llegué al canal de televisión y justamente estaban viendo en el matinal de la mañana, más bien estaban entrevistando a una familia y ellos contaban que más bien a un día de que se comenzara el frontal, el sistema frontal acá en la zona central y norte del país, comentaban que hace un día habían llenado la despensa, el refrigerador con alimentos no perecibles, etcétera, congelados, etcétera, y que durante 5 días hasta ayer, hoy día se cumplen 6, estaban sin electricidad. Y eso permitió que esos 100.000 pesos aproximadamente que gastaron dentro de la cuota familiar mensual se fuera todo a la basura, porque con 5 días ya se te echa a perder absolutamente todo. Entonces, ¿quién les devuelve eso también a las familias que quizás no solamente tienen el problema del aislamiento, sino también de que no tienen cómo tener alimentos no perecibles, claro, o cómo alimentarse en el día a día, tener quizás bebestibles, Optimus Prime. Optimus Prime. Mira, es que, a ver, la situación de la lluvia, y en especial lo que ha pasado en Coquimbo y todo lo que sucedió en esa zona es bien fuerte. Es impresionante. Y se te puede ir de las manos. Pero el problema es cuando tú vendes de que sabes hacer las cosas en emergencia. Sí, esa es mi crítica, porque la gente, hay gente que no lo entiende, pero yo digo, si tú vendes que quieres hacer, que sabes hacer una torta, y llegáis con sopaipilla, la gente se decepciona. Y ellos han vendido la torta todo el tiempo. O sea, han extremado. El discurso de este gobierno es de gobierno de emergencia. Y hay ahora una emergencia real. ¿Cachai? Cayó la emergencia real. ¿Han estado a la altura? Esa es la pregunta. Por eso mismo las críticas a los ministros nacen desde ahí. Y ahí es donde comete el error Barro y dice, no estaba en el Mundial. ¿Quién te estaba preguntando? No, es que yo creo que eso, a ver, a mí me parece esto, que el gobierno de partida, antes del sistema frontal, anunció por todos lados que estaba preparado. Y me parece bien porque en el fondo es como te prepara para una situación comunicacional y te da a entender que también el Poder Central está preparado. Cuando son los primeros días, se ven a los ministros desplegados en terreno y todo súper bien comunicacionalmente. Les va, digamos, aprovechan este momento, más allá de que uno puede especular si son personas inescrupulosas, en fin, uno puede hacer, digamos, esa lectura desde la interpretación de lo que está ocurriendo, pero a mí me da la impresión de que al menos desde el domingo hasta ahora todo se ha empezado a desordenar, en parte porque los periodistas no han ayudado a esto. O sea, lo que hizo Constanza Santamaría con el gobernador de Coquimbo
digamos, muestra también que hay como un exceso por tratar de posicionar cierto relato, o está tratando de forzar cierto relato, cuando en verdad es una catástrofe que perfectamente se le puede salir de las manos y es predecible que eso ocurra, pero además estamos viendo que el mismo gobierno está dejando entrar mucha, valga la redundancia, agua al bote en esto, porque lo que está ocurriendo justamente es que están abriéndose flancos, que son flancos que de hecho están fuera del relato más transversal y todo, y esto de que existían tantos ministros fuera y los medios también tratando de darle importancia a aquello. ¿Cuándo hay que decirlo acá? También hay instituciones encargadas de esto. Yo no sé si... O sea, la yo no pregunta sé si es, sirven te los hago una ministros en pregunta. terreno. ¿Es grave o no es grave ¿Qué cosa? que no estén? Es que es la misma pregunta que yo me hago. Yo, de hecho, lo planteo casi como la gran... ¿Sirven los ministros en terreno o necesitamos en verdad personas especializadas? Yo creo que esto mismo ocurrió en el gobierno de Boric, hoy día pasa con el gobierno de Kast. A ambos se les critica justamente la ausencia de estas autoridades en terreno. ¿Te acuerdas también que en el gobierno de Boric en algún momento, no sé, cuando fueron los incendios en el sur, se le veía al ministro de Agricultura, al Teodoro se llama? No, al Teo. Al Teo, sí. Esteban. Rescatando ganado. Bueno, le fue bien con eso. Y le fue bien con eso. Bueno, Yo terminó creo que saliendo del gobierno por otra razón. Apoduje va a ser el gran ganador de todo esto. Porque se le ve en terreno, justamente, claro. Entonces, y se le ve discutiendo, por ejemplo, estuvo discutiendo con la empresa de que se le cayó la grúa en Coquimbo. Y le dijo, me ha llamado mucho la atención la actitud que ha tenido la empresa. O sea, perdón, no sé qué tanto gane después de que Poduje desmintió y declaró públicamente, horas después eliminó el video diciendo que no habían personas desaparecidas, cuando ya Sí. se hiperconfirmó. Ahora, creo que borró el haya- video. Sí, Borró po, el video, lo borró. lo eliminó horas después. Entonces yo creo que esa expectativa de que la gente quiera ver a ministros en terreno ya existe, es latente y ningún gobierno se escapa de ella, como tú comentabas. Entonces también hay que tener cuidado con convertir esto casi en una fotografía terrenal. Estar en terreno no significa tener una buena gestión, por supuesto, pero tampoco la coordinación técnica reemplaza completamente el valor de la presencia que la gente está exigiendo. Por ejemplo, mi familia y yo tenemos familiares en el norte. Personas de tercera edad están aislados sin agua, por los desbordes de las quebradas y personalmente a mí me llamó mucho la atención y yo seguro también la gente en el chat que es de la zona, también le llamó la atención que demoraron 5 días para decretar estado de excepción. 5 días. Sí, ahí estuvieron. Sí, ahora eso también ha ocurrido, también le ocurrió al presidente Boric, que es como más lento siempre el gobierno central respecto a lo que ocurre con las comunidades locales. Yo recuerdo también en otras circunstancias de catástrofe, eran los alcaldes los primeros, después los gobernadores, y así iba escalando la solicitud hasta que finalmente el gobierno central cedía. Esto es lo mismo que ha ocurrido ahora, o sea, es el gobierno que termina cediendo porque no le queda otra, también es algo que están exigiendo las distintas comunidades. Así que a mí me parece que los ministros en terreno, que es la gran discusión de todo esto, tal vez por un lado comunicacional sirva en un sentido de tranquilizar a la gente, pero en términos operativos y prácticos, o sea, esto yo vi algo muy ridículo el fin de semana, que fue el alcalde Sichel con un chuzo haciendo un hoyo. Pero No sé si lo vieron o no. No, lo podemos ver. Es lo mismo que los Busquémoslo. videos de Sichel echando borracho. No, y ese que hizo con que lo vieron los chiquillos en el turno Z, que aparecía como un volcán en un hoyo en la calle, ¿no? No lo vi. Mucha imaginación. Pero agarró un chuzo y se puso a destruir mira, ahí lo estamos viendo. Un pedazo de cemento. ¿Por qué está haciendo eso? Nunca Bueno, había agarrado porque la a la pala. gente le gusta. Pero eso no se entiende. Eso, yo creo que más bien ridiculiza y deja mal a las autoridades, más que verse como una autoridad que en realidad está haciendo destruyendo O sea, las por lo que veo, canaletas. o sea, claro, por lo que veo que está sacando la basura de las canaletas Pero para que así no... O sea, yo no soy experto tampoco, pero yo entiendo que el chuzo no es para sacar basura. No sé si tal vez están removiendo. El chuzo es demasiado. Sí, pero- yo creo que no se entiende, la verdad. No se entiende. Esa Pero, es una pala también. pero Es mira, que después llega una persona Sí, con la po. pala. Es la impresión. Viene una persona a hacer bien la pega. nosotros, Acá en el chat dicen lo muy que quiero bueno. decir es, nosotros igual hacemos doble clic y todo, pero piensa en el amigo que está haciendo scrolling No, y le aparece está con zapatilla, está con zapatilla en la lluvia. Claro, es terrible. Pero le aparece Sichel haciendo algo. Ah, mira, hace cosas. Está trabajando. Está haciendo Sí, cosas. sí. Claro, esa cosa que tenía también el gobierno de Piñera, ¿se acuerdan que les ponía estas chaquetas rojas justamente para dar la sensación de que están obrando? Había yo recomiendo mucho todo lo que tiene que ver con el gobierno de Piñera a la hora de comunicar que estamos trabajando.
Porque, por ejemplo, al presidente Piñera le decían, antes de salir al aire tenías que remangarte. Sí, Y pues. salía siempre como si estuviese haciendo trabajando. algo, como amasando algo. Y a veces no, a veces está haciendo pega de escritorio. Pero bueno, así. Esas son las dinámicas de la comunicación. Podemos discrepar, podemos estar de acuerdo, pero lo importante es ponerla en la mesa y entregarte otro punto de vista. Punto número 2 en esta mañana. En el puesto número 2 tenemos el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país no volverá a haber elecciones y anunció reformas legales para impedir que los partidos opositores disputen el poder. La declaración fue realizada durante el aniversario de la Revolución Sandinista de cara a los comicios previstos para el año 2027. La oposición en el exilio interpretó el anuncio como la formalización de un sistema de partido hegemónico basado en designaciones internas y en la permanencia del círculo Ortega-Murillo. La medida profundiza el enfrentamiento con Estados Unidos, que exige elecciones libres y mantiene sanciones contra el régimen. Camilo Espinosa. La gran pregunta de lo de Daniel Ortega, bueno, ahí estamos viendo sus declaraciones, no van a volver a haber elecciones que están justamente programadas para este año en Nicaragua, es cuándo, porque acá hay mucho autoridad nicaragüense, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue, digamos, el padre de la Revolución Sandinista, que en algún momento dijeron, se los dijimos. O sea, ¿cuándo empezó porque leí hoy día en la mañana, me parece que fue CNN en español, un titular que decía que finalmente lo que hace Daniel Ortega con estas declaraciones es finalmente decretar que Nicaragua es una dictadura. O sea, ya no hay vuelta atrás. Pero si uno empieza a revisar la historia, o sea, desde la Revolución Sandinista hasta ahora, los quiebres han sido sucesivos. De hecho, en los años 90 se salen figuras importantes, figuras históricas. Estamos hablando, por ejemplo, del poeta Ernesto Cardenal, estamos hablando de Gioconda Belli, también poetisa. Estamos hablando de comandantes importantes que fueron parte, que se tomaron, digamos, el poder, que derrocaron al dictador Somoza previamente. Se fueron alejando y Daniel Ortega poco a poco fue concentrando más poder, más poder, más poder. Todas esas grandes autoridades que, digamos, conformaron parte de este equipo que liberó a Nicaragua de esa dictadura, se fueron alejando de Daniel Ortega. En algún momento Daniel Ortega también es muy conocido, el año, si no me equivoco, 98, 99, hace un pacto con un expresidente nicaragüense de derecha, corrupto, justamente para hacer una reforma al sistema electoral y poder asegurar un nuevo periodo de elecciones en los que puedan ganar los sandinistas. Después, hacia el año 2007, ya uno diría que es como el quiebre sucesivo, porque se salen ya los últimos generales que quedaban de ese proceso histórico y Ortega derechamente los persigue. Entonces varios son encarcelados, terminan en prisión. Hay una distinción ahí y muchos dicen, bueno, ese fue ya tal vez el pacto de no retorno. Acá se agudizan también las críticas desde la derecha. Es cuando empiezan a decir que en el fondo Nicaragua está al alero del madurismo, es lo mismo que está ocurriendo en Venezuela o tal vez peor. Entonces hay una situación ya totalmente desbordada de lo que ocurre en Nicaragua. Hay una serie de agrupaciones, que eso también es complejo, porque la izquierda democrática o los sandinistas renovados, personas que salieron de la concentración total del poder del gobierno de Daniel Ortega, tampoco han logrado conformar un frente lo suficientemente importante como para disputarle las elecciones al interior de eso. Entonces, una oposición débil, una oposición fragmentada, un gobierno autoritario que concentra cada vez más poder, con mucho atisbo de corrupción y encarcelamiento de rivales políticos. Entonces, todo se configura para que finalmente Ortega pueda hacer y deshacer lo que quiera. Y ojo que esto no es solamente Nicaragua, esta es la tendencia, una tendencia que uno puede distinguir. Se habla mucho de esta ola de la ultraderecha, pero en general estamos hablando de una ola autoritaria que afecta tanto a gobiernos de izquierda y a gobiernos de derecha. O sea, Bukele y Ortega no son muy distintos. De hecho, probablemente Bukele esté siguiendo el mismo camino de Daniel Ortega en términos de ir concentrando poder. Bukele tuvo declaraciones bien parecidas hasta hace poco. O sea, no dijo que no iban a haber elecciones, pero él ya empieza, por ejemplo, a quebrar esto de que puede ser un candidato que se puede perpetuar perfectamente en el poder porque se legaliza finalmente esta reelección. Entonces, esto no retorno a concentración del poder. Y más allá de la alternancia, yo siempre he estado bien en contra del discurso de la alternancia, pero sí que hayan elecciones democráticas libres para que justamente
si efectivamente tienen valoración de la democracia y de lo que opina el pueblo, bueno, que se abran a esa posibilidad y ser buenos perdedores, no ser en el fondo la Argentina en el Mundial. Bueno, puesto número 1. El Partido de la Gente anunció que rechazará 4 modificaciones introducidas por el Senado a la mega reforma con el objetivo de llevarlas a una comisión mixta. Las diferencias se concentran en la franquicia Sense, Sala Cuna, el fondo de emergencia y las compensaciones municipales por la rebaja de contribuciones. La estrategia permite al PDG facilitar el avance del grueso proyecto sin entregar un respaldo completo al gobierno. Con sus votos como factor decisivo, la colectividad busca mantener abierta la negociación con la moneda y posicionarse como defensora de la clase media, las regiones y los municipios. Sí, ayer en la tarde-noche, cerca de las 8:30, fue esta conferencia que concede finalmente el Partido de la Gente, que tuvo una jornada muy movida, que va a ser clave, sus votos son clave justamente para la aprobación de la mega reforma. Ellos no se mueven de lo que postularon en la Cámara de Diputados en términos generales, pero sí consideran que hay 4 artículos que deberían ir a la comisión mixta. O sea, definitivamente va a haber alargue en este partido de el Plan Quirós, la mega reforma. Estos 4 son, por un lado, el tema de... O sea, contemos primero lo del PDG. Estuvo Denise Catalán, que es la presidenta subrogante en el Partido de la Gente, estuvo ayer en La Moneda, justamente sellando este pacto. Hubo, digamos, una conversación larga del Partido de la Gente en estos términos. Yo me imagino que en el fondo Jorge Quirós estaba tratando, y su equipo estaba tratando de convencer al Partido de la Gente que lo respaldara en toda la reforma para que en el fondo pasara todo esto bien. No, perdón, no era Jorge Quirós, se juntaron con Alvarado, con el ministro del Interior. Que lo hemos comentado acá, lo han posicionado también en el oficialismo como el eje articulador. Y claro, y justamente después de esa reunión, finalmente no se llegó a acuerdo. De hecho, tuvimos declaraciones que uno podría sorprenderse de algún modo. Por ejemplo, el que estamos viendo, Sandra Parisi, que es una de las voceras y una de las figuras, declaró que ellos son el partido de oposición más importante en este escenario. Y uno se pregunta, ¿de oposición? Es como en pregunta. Y claro, justamente eso sirvió como antesala para lo que venía más tarde, que era este rechazo a estos 4 puntos que son los que van a estar, digamos, en disputa, y que bueno, van a profundizar ahora en el panel que se viene, pero en términos muy generales está lo de Sala Cuna. No es que ellos estén en contra del tema de Sala Cuna, pero sí consideran que son puntos que son perfectibles en esta materia. También hay otro elemento. A mí el que más me llama la atención es el tema de las contribuciones. Ellos están de acuerdo con la rebaja de las contribuciones, pero consideran que lo que ha propuesto el gobierno para la subsanación de esos recursos es insuficiente, que tiene que conversarse más para que en el fondo tratar de aumentar los montos, también ampliar la zona de catástrofe, porque inicialmente, recuerdan que este proyecto, que inicialmente se llama Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional, estaba enfocado justamente en Valparaíso y Concepción como la zona del Biobío como zonas afectadas por los incendios. Ahora, justamente por el temporal, quieren ampliarlo a Coquimbo y, si no me equivoco, Atacama y Coquimbo, justamente para también que se viabilicen recursos hacia allá. Juan Marcelo Valenzuela, a quien vemos ahí en el centro en pantalla, también dijo que el partido estaba presto estaba allanado justamente y en cierta alianza con el municipalismo. Pese a que, entiendo yo, José, corrígeme si me equivoco, no hay ningún alcalde del PDG. Ellos no tienen alcalde. Entonces, es bien llamativo esto, porque en el fondo uno podría decir, bueno, ¿cuál es el negocio que están haciendo ahí? Porque no es como que estén beneficiando a los propios, porque no tienen ningún alcalde. Aún así, ellos abogan y bregan para que, digamos, las municipalidades no se queden sin recursos a través del Fondo Común Municipal, que es donde va a parar más del 60% de los recursos que se obtienen mediante contribuciones. Contribuciones que, recordemos, son estas platas que pagan
ciertas viviendas, generar viviendas grandes con una propiedad bien grande que paga a modo de impuesto por la pertenencia o la propiedad de esa casa, de esa vivienda. Oye, Camilo, la mega reforma avanza firme. Y acá la gran pregunta entonces es si ¿qué es el PDG? Sigue esa pregunta en circulación, porque ahora se define en oposición. Sí, es bien llamativo esa ambivalencia. Ha sido uno de los más colaboradores. Claro, esa tensión es muy rara. Y bueno, se lo criticó mucho Vlado Mirosevic en su cuenta de porque finalmente acusa a él que ellos terminan aprobando el corazón de la mega reforma y finalmente lo que apuntan en estos 4 puntos son más bien aspectos de maquillaje. Y bueno, y está esto de Franco Parisi. Ellos tienen un lío interno bien grande. Aún así se dejan este espacio para celebraciones. Lo que estamos viendo en pantalla, este reportaje de Radio Bio Bio, con asados, celebraciones regionales y Parisi desde Europa. Así prepara el PDG su 5º aniversario. ¿Eso significa que Parisi no está en Chile? Que no está en Chile. Sí, él está. De hecho, es curioso porque usualmente está en Alabama, en Estados Unidos. Él va pimponeando. Ha viajado bastante, de hecho, para reunirse sobre todo con el ministro Quirós. Y cuando viene a Chile, aprovecha de también hacer un circuito de medios, dando distintas entrevistas. Y ahora está en Europa. No sé qué está haciendo, pero está en Europa. No estuvo en el Mundial. No está en el Mundial. Al igual que el ministro Bar. Eso es lo importante. Son las 9:40, tenemos super panel a continuación acá en turno del primer canal de stream. Gracias, Camilo. Nos vemos.